La prensa, listo, listo, ovaciones. Listo, la prensa, el récord. Crecí infancia en el periódico, que era el sostén de la familia de mi padre. Pues me enseñé, me gustó darle servicio a la ciudadanía y aquí estamos. Influenciado por su padre, Carlos aprendió a vocear el periódico cuando tenía 8 años. ¿No has vendido, hijo? Súbete a los camiones a vender. Se vende, súbete. Pues más con cuidado, cuídate y todo. Más de 3 generaciones han pasado por este puesto. Crecer entre periódicos y revistas le facilitó seguir con la tradición de ser voceador. Me gustó más esto que la escuela. Por eso me dediqué a esto. Le enseñé a mi esposa, a mis hijos. Y yo creo que va a ser una herencia también para los hijos. Desde que Carlos heredó este espacio hace 47 años, se levanta temprano para tener a primera hora los periódicos y mantener informadas a las personas. Desde las 5 de la mañana yo voy por mi periódico en bicicleta, regreso. Si me atrasa cualquier periódico, me vuelvo a ir, vuelvo a regresar. Ya es cuando ya me quedo yo aquí, mi señora se va a dormir un ratito y aquí estamos todavía. La venta de las primeras planas ha sacado adelante a su esposa y 3 hijos. Ahora ayuda a sus nietos a que tengan un mejor futuro. Su familia es su principal apoyo para que el puesto ubicado en Insurgentes y Puente de Alvarado, en la colonia Guerrero, se mantenga abierto las 24 horas del día, incluso para que los momentos especiales no queden en el olvido. Pues aquí ahora sí que todos mis nietos le hemos hecho sus pastelitos, su fiesta. Es el salón de la calle del voceador. Se ponen sus gorritos, como si estuviera uno en casa. Voy a hacerle su pastel al niño en la casa. No, vamos con mi abuelito, allá lo hacemos. Y ellos son los que lo piden y pues. Y ahora sí que aquí, vivimos aquí. A pesar de que las ventas han disminuido en los puestos de periódico por el uso de la tecnología, Carlos es uno de los 6,800 voceadores en la Ciudad de México y el área metropolitana, que se rehúsan a perder este oficio de tradición. Ya mi cuerpo ya está, nuestro cuerpo ya está acostumbrado a ese labor de trabajo. A que yo me llegue a mi casa y me siente, no muero. Esto ha sido siempre mi vida y aquí estamos todavía, gracias a Dios. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.